Cuando vuelvo de algún viaje, corto o largo, veo mi ciudad diferente. Siempre descubro cosas nuevas que nunca había visto. Cada lugar tiene algo especial que lo diferencia de otros: edificios, oficinas, calles, parques, plazas, esculturas. Aunque muchas ciudades sean parecidas, siempre hay algo que las hace diferentes. Este es mi camino, es mi camino, este es mi camino. ¡Feriado! ¡Vamos todavía! Qué lindo levantarse tarde y no tener que ir a la escuela. Día a día realizamos miles de acciones. Nos lavamos los dientes, cocinamos o hacemos ejercicios sin pensar en los procesos que forman parte de esas actividades. Pensar y hacer operaciones con la mente forma parte de esas actividades cotidianas. Por ejemplo, para preparar el desayuno, realizamos cálculos y asociaciones. ¿Cuánta cantidad de agua necesitamos para diluir el café? ¿Qué cantidad de leche? ¿Cuántas cucharadas de azúcar para una taza? Aunque no nos damos cuenta, y pese a que tienen una injusta mala fama, usamos las matemáticas todo el tiempo. Necesito una buena taza de leche para despertarme. A ver, 2 cucharadas de café, un poco de leche y 2 de azúcar. No lo contrataría como cocinero a este chico. Tiene que calcular con mayor precisión, ¿no? En toda actividad humana se presenta la necesidad de medir cosas, desde la distancia de un lugar a otro hasta el peso de nuestra mochila. Incluso en algunos juegos, medimos usando el cuerpo como referencia. ¿Se imaginan la confusión si cada uno usara las medidas que se le ocurren? La práctica de medir no es nueva. Desde la antigüedad, el hombre necesitó expresar con números las dimensiones de los objetos. Para esto, creó diferentes unidades de medida. Primero, usó su propio cuerpo. Por ejemplo, los egipcios, famosos constructores de pirámides, usaban el brazo, la mano y el pie como unidad de medida, dependiendo del tamaño de las cosas que tenían que medir. Pero con esta costumbre empezaron a presentarse dificultades, porque no todos los seres humanos usaban la misma medida. Para poner fin a los conflictos, en 1792, la Academia de Ciencias de París propuso el sistema métrico decimal. Este sistema luego fue aceptado por todos los países, incluso Argentina, a excepción de los países de habla inglesa que se rigen por otro sistema. ¿Qué es una unidad de medida? Una unidad de medida es una cantidad que sirve de referencia para calcular una determinada magnitud. A su vez, la magnitud es una propiedad de los cuerpos o los fenómenos que permite medirlos. La masa, la capacidad, el tiempo, la longitud, el volumen, la velocidad, la temperatura son magnitudes. A cada tipo de magnitud corresponden diferentes unidades de medida. Pero no hay que confundir magnitud con cantidad. Por ejemplo, el tiempo es una magnitud, pero 12 horas es una cantidad. La capacidad es una magnitud que solo se utiliza para medir líquidos. Cuando nos referimos a la capacidad que tiene un recipiente, estamos hablando de la cantidad de líquido que entra en ese recipiente. El litro es la unidad principal para medir capacidad. También existen otras unidades para medir cantidades mayores y menores.
kilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro, mililitro. Desde los submúltiplos hasta los múltiplos, cada unidad vale 10 veces más que la anterior. ¿Cómo podemos pasar de una unidad a otra? Presten atención. Para pasar de una unidad a otra, hay que multiplicar si es de una unidad mayor a una menor, o dividir si es de una unidad menor a otra mayor. Así como la capacidad expresa cuánto líquido hay, el volumen indica el espacio que ocupa un elemento sólido, gaseoso o líquido. La masa es otra magnitud que demuestra la cantidad de materia que posee el cuerpo. La medida de referencia del volumen es el metro cúbico. Y otras unidades mayores pueden ser el kilómetro cúbico o el hectómetro cúbico. Entre las menores están el centímetro y el milímetro cúbico. Casi todo lo que consumimos tiene impreso en el envase la cantidad exacta de sus componentes. En los paquetes de leche, yogur, galletitas, podemos ver cómo se expresan algunas medidas de capacidad o de masa. Siempre es bueno leer las etiquetas para saber qué estamos consumiendo. El desayuno es una de las comidas más importantes del día. Pero antes de llegar a nosotros, los alimentos tienen un largo camino que recorrer, en el que intervienen muchas actividades y personas. Fabricado por la cooperativa El Inmigrante, Colonia Benítez, Chaco. Acá nomás se hizo esto. Todo lo que utilizamos para alimentarnos o vestirnos son bienes de consumo. Los bienes son todos los productos elaborados por y para la sociedad que satisfacen directamente una necesidad. ¿Pero cómo empezó la producción de esos bienes? A través de la historia, las sociedades desarrollaron diferentes actividades para subsistir. Utilizaron como recurso todo lo extraído de la naturaleza. La agricultura, por ejemplo, es una actividad antigua que aprovecha el suelo mediante el cultivo de plantas destinadas a la alimentación. Otra actividad que aprovecha el suelo es la cría de ganado. En el mundo existen infinitos recursos para producir bienes de consumo. Cuando se extraen los recursos para ser utilizados en actividades económicas, esos recursos se transforman en materias primas. Por ejemplo, el cuero de los animales es un recurso que se convierte en materia prima que después se transformará en zapatos, carteras o abrigos. Se llama actividad económica a cualquier proceso mediante el cual obtenemos productos, bienes o prestamos servicios. Prestar un servicio también es una actividad económica. La educación, el transporte, el cuidado de la salud son servicios. Según las regiones, las personas se dedican a distintas actividades económicas, como la cría de vacas u ovejas o el cultivo de trigo y maíz. En algunos lugares extraen minerales, pescan y otros sectores brindan servicios. Todas estas actividades incluyen procesos de producción diferentes. ¿Cómo se obtiene un producto que llega a los consumidores?
Un frasco de mermelada es el producto obtenido a partir del proceso de transformación de las frutas. Pensá en el recorrido de este producto. Desde la cosecha de naranjas o ciruelas a la transformación de materia prima a través de actividades industriales. La distribución y el transporte hasta llegar al almacén o al supermercado y después a tu heladera. ¿Y qué produce la gente que vive en Chacó? En nuestra provincia no tenemos los suelos de la provincia de Buenos Aires, que tienen una alta proporción de materia orgánica, pero son suelos que realmente permiten una agricultura que se aprovecha todo. O sea, nosotros tenemos acá cultivos de gran rusticidad, vamos a decir, como es el caso del algodón, o podemos hacer un sorgo, que es un cultivo también que resiste varias restricciones por parte del tipo de suelo, pero también hacemos maíz, hacemos girasol, hacemos trigo. O sea, nos permite nuestra provincia, gracias a Dios, tener esa amplitud de suelos que nos da para poder hacer diferentes tipos de cultivos. Qué raro. Siempre me encuentran algún trabajito en casa. Y bueno, por lo menos hoy no hace tanto calor en el patio. Qué paciencia que tiene papá con la huerta. Y sí, si nada le gusta más que tener todo en su lugar. No es muy difícil armar una huerta, pero es necesario tener paciencia y respeto hacia la naturaleza y sus ciclos. Uno de los pasos más importantes es preparar bien el suelo. El Chaco se caracteriza fundamentalmente por una gran variedad de suelos. O sea, tenemos los suelos que están localizados sobre el este, donde indudablemente están surcados por muchos cursos de agua, que son suelos, como nosotros denominamos, más manchoneados, vamos a decir, porque son de diferentes calidades, y después suelos con características un poco más parejas hacia el centro y el oeste de la provincia. En el próximo bloque te mostramos experimentos para observar los componentes del suelo. En el bloque anterior recorrimos el proceso de producción de los alimentos. También aprendimos que a través de las actividades económicas se pueden producir bienes o servicios transformando componentes naturales en recursos. Te invitamos a explorar un poco más a través de un experimento. Este es un experimento sencillo que puedes hacer en tu casa. Demostraremos que en el suelo hay aire. Para realizar este experimento necesitaremos muestra de suelos, un frasco o, si hay laboratorio en tu escuela, una probeta, una espátula o una cuchara y un recipiente con agua. Colocamos
la muestra de suelo en el frasco o en la probeta. Luego vamos poniendo el agua hasta pasar el nivel del suelo y sin batir observamos qué sucede. Al observar podemos ver que salen burbujas. A medida que el agua desciende, entra al aire y las partículas más livianas del suelo se elevan a la superficie. Tengo que tener cuidado con la huerta, porque si rompo algo, el viejo me mata. Así como el aire y el agua pueden contaminarse, ¿qué pasa con el suelo si no lo cuidamos? El suelo, como cualquier recurso, es algo que si lo utilizamos mal, se agota. El suelo se deteriora por el mal manejo. La sobreexplotación de un suelo justamente tiene que ver cuando queremos aprovechar más de lo que el suelo nos está brindando. Van perdiendo su capacidad de producir, se hacen más difíciles de trabajar, son suelos que se encostran, son suelos que empiezan a retener más agua de lo que normalmente por su constitución retienen. Hay afloramiento de sales por mal manejo. Eso es todo producto de una sobreexplotación. Una cosa que hay que aclarar, que no solo la sobreexplotación de un suelo se da por la actividad agrícola, o sea, no por los cultivos. También por actividad ganadera podemos hacer una sobreexplotación de un suelo. O sea, cargar mucho un campo, cargar mucho un lote con animales, ese peso de los animales lo que va produciendo es justamente lo que se llama un aplastamiento del suelo, donde ese aplastamiento también es producto de sobreexplotación. Cierto que para el lunes tengo que llevar a la escuela un ejemplo de texto informativo. A ver... capaz esto me sirva. 2011 se declaró el Año Internacional de los Bosques, debido a que los ecosistemas y su cuidado contribuyen al desarrollo de los pueblos y a la erradicación de la pobreza. En un mundo ocupado por 7.000 millones de personas, los bosques contienen el 80% de la biodiversidad del planeta, pero pierden millones de hectáreas al año. ¿Me servirá esta nota como texto informativo? ¿Cómo reconocemos los tipos de textos que existen? Los textos son mensajes con distintas intenciones según lo que quieran expresar. Pueden ser orales o escritos, y se clasifican por sus funciones. Vamos a conocerlas. Texto informativo o referencial. El objetivo es proporcionar datos o brindar información precisa. Por ejemplo, las noticias o artículos de divulgación científica. Los textos con función apelativa o conativa tienen intención de convencer al destinatario sobre algo. Por ejemplo, publicidades, folletos turísticos o carta de lectores. Textos expresivos. Permiten demostrar sentimientos y estados de ánimos, expresar deseos o voluntades. Algunos ejemplos son las declaraciones de amor, grafitis y diarios íntimos. Textos poéticos. Pretenden causar emoción y belleza a través del uso creativo y tentador del lenguaje. Sí, la nota me sirve.
Bueno, ahora que ya tengo la tarea lista y cumplí con la huerta, puedo ir tranquilo al cine. Cómo me gustan los feriados. Qué buen invento. Hoy en Lengua nos dieron tarea como para todo el mes. Redactar notas periodísticas y diseñar páginas de un diario. Noticias, títulos, fotos. Hay muchas cosas que tener en cuenta para escribir un texto informativo. Y mucho más todavía para armar un diario. Estoy seguro de que eso no es trabajo para una sola persona. Perdí mi cupo para gas nervioso y noticias piratas. Noticias de ayer, extra, extra. Noticias de ayer, extra, extra. Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia. Chaco, Gobierno de todos.